Los flashes estallan como relámpagos en la noche de Manhattan. Victoria Salinas sonríe con esa sonrisa perfecta que ha ensayado 1000 veces frente al espejo. El vestido negro de seda se ajusta a su cuerpo como una segunda piel. A su alrededor, periodistas, admiradores, editores. Todos quieren un pedazo de ella, de su genio, de su historia. Victoria, tu novela acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura. ¿Cómo se siente ser la autora más leída de la década? Ella responde con palabras ensayadas, perfectas, vacías. Pero hay algo en sus ojos. Algo que la cámara no capta. Un temblor diminuto en la comisura de sus labios. Una pausa de medio segundo antes de hablar. Porque Victoria Salinas tiene un secreto. Y los secretos, por más que los entierres, siempre encuentran la forma de regresar. Esa noche, mientras el champán fluye y los elogios la rodean como una nube dorada, Victoria recibe un mensaje en su teléfono. Un número desconocido. Solo 3 palabras. Yo también escribo. Su mano tiembla. El champán se derrama sobre el mármol italiano. Nadie lo nota. Todos siguen celebrando. Pero Victoria ya no está ahí. Su mente ha viajado 15 años atrás, a un pequeño departamento en Buenos Aires, a una mujer de ojos oscuros que le mostró un manuscrito, a una promesa que nunca cumplió. La fiesta continúa. Victoria sonríe. Pero por dentro, algo acaba de romperse. Para entender la caída, primero hay que entender la altura. Victoria Salinas no nació siendo Victoria Salinas. Nació como María Victoria Gómez en un suburbio de clase media en Rosario, Argentina. Hija de un contador y una maestra de primaria. Nada excepcional. Nada que prometiera grandeza. Pero Victoria tenía algo que otros no tenían, ambición. Una ambición feroz, hambrienta, casi violenta. Mientras sus compañeros de universidad soñaban con publicar en revistas literarias pequeñas, Victoria soñaba con las portadas del New York Times, con premios internacionales, con su nombre impreso en 30 idiomas. A los 25 años, se mudó a Nueva York con 2 maletas y un nombre artístico. María Victoria Gómez quedó enterrada en Rosario. Victoria Salinas nació en un vuelo de 12 horas sobre el Atlántico. Los primeros 5 años fueron brutales. Trabajó como mesera, niñera, traductora freelance. Escribía de noche, después de turnos de 14 horas. Enviaba manuscritos a editoriales. Recibía rechazos. Uno tras otro. Cartas frías, impersonales, devastadoras. No es lo que buscamos. Carece de voz original. Quizás en otra ocasión. Victoria guardaba cada rechazo en una caja de zapatos debajo de su cama. 237 rechazos. Los contó una noche, llorando, considerando seriamente renunciar, volver a Argentina, aceptar que no todos los sueños se cumplen. Pero entonces llegó el verano de 2009. Victoria viajó a Buenos Aires para el funeral de su abuela. Una semana en su ciudad natal. Una semana que lo cambiaría todo. En una cafetería de Palermo, conoció a Lucía Ferreira. Lucía era todo lo que Victoria no era. Tranquila, serena, sin ambiciones desmedidas. Escribía porque necesitaba escribir, no por fama o reconocimiento. Trabajaba en una biblioteca municipal. Vivía en un departamento pequeño con su gato y miles de libros. Se hicieron amigas rápidamente. Victoria le habló de Nueva York, de sus sueños, de sus fracasos. Lucía escuchaba con esa atención genuina que pocas personas tienen. Y una tarde, mientras tomaban mate en el balcón de Lucía, ella dijo: «Tengo algo que quiero mostrarte». Sacó un manuscrito. Páginas amarillentas, llenas de anotaciones a mano. El título, La mujer que olvidó su nombre. Victoria comenzó a leer. Y no pudo parar. La historia era extraordinaria. Una mujer que despierta un día sin memoria, sin identidad, y debe reconstruir quién es a través de fragmentos dispersos, una fotografía, una canción, el sabor de una comida. Pero con cada pieza que recupera, descubre que tal vez no quiere ser quien era. Tal vez la amnesia fue un regalo, no una maldición. Era profundo. Era original.
Era exactamente el tipo de historia que las editoriales estadounidenses estaban buscando. Es increíble, dijo Victoria, con absoluta sinceridad. ¿Ya lo enviaste a editoriales? Lucía negó con la cabeza, casi avergonzada. No sé cómo funciona ese mundo. Además, no sé si es lo suficientemente bueno. Victoria la miró fijamente. En ese momento, algo oscuro se agitó en su interior. Una voz pequeña, venenosa, susurrante. ¿Y si fuera mía? Puedo ayudarte, dijo Victoria, con una sonrisa. Tengo contactos en Nueva York. Déjame llevarlo, mostrárselo a algunas personas. Confía en mí. Lucía confió. Ese fue su error. Victoria regresó a Nueva York con el manuscrito en su maleta. Le prometió a Lucía que la mantendría informada, que buscaría la mejor editorial, que protegería su trabajo como si fuera propio. Pero las promesas son fáciles de hacer y aún más fáciles de romper. Durante 2 semanas, Victoria releyó el manuscrito obsesivamente. Lo analizó. Lo diseccionó. Memorizó cada giro narrativo, cada frase memorable, cada matiz emocional. Y mientras lo hacía, esa voz en su cabeza se volvía más fuerte. Nadie conoce a Lucía. Ella ni siquiera quiere publicarlo. Tú necesitas esto más que ella. Tú lo mereces. Victoria intentó resistirse. En serio lo intentó. Se sentó frente a su computadora, abrió un documento nuevo, trató de escribir algo original. Pero las palabras que salían eran planas, insulsa, muertas. Nada comparado con lo que Lucía había creado. Y ahí estaba el manuscrito. Brillante. Perfecto. Esperando. Una noche, Victoria tomó una decisión. Copió el manuscrito completo. Cambió el título a La mujer sin pasado. Modificó algunos nombres, ajustó detalles menores, reescribió párrafos enteros con su propio estilo para que las frases no fueran idénticas. Pero la esencia, la estructura, el alma de la historia, todo seguía siendo de Lucía. Luego hizo algo calculado, algo que había planeado meticulosamente, añadió su nombre como autora y envió el manuscrito a 10 editoriales de primer nivel. En 3 semanas, recibió 5 ofertas. Eligió la más prestigiosa, Harrington y Klein, una editorial centenaria que había publicado a 3 ganadores del Nobel. El contrato incluía un adelanto de $100,000, un tour de promoción por 15 ciudades y la promesa de una campaña publicitaria masiva. Victoria firmó sin dudar. Cuando el contrato estaba sellado, cuando el dinero estaba en su cuenta, cuando ya no había vuelta atrás, Victoria llamó a Lucía. Lo siento mucho, le dijo, con una voz cargada de falsa tristeza. Mostré tu manuscrito a varias editoriales, pero todas dijeron lo mismo, es demasiado experimental para el mercado actual. No es comercial. Lo lamento de verdad. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Entiendo, dijo Lucía finalmente. Su voz sonaba pequeña, distante. Gracias por intentarlo. ¿Seguirás escribiendo, verdad?, preguntó Victoria, odiándose a sí misma pero incapaz de detenerse. No lo sé, respondió Lucía. Tal vez esto era solo un sueño tonto. Colgaron. Victoria se sentó en el silencio de su departamento. Por un momento, consideró llamar de vuelta, confesar todo, devolver el manuscrito, cancelar el contrato. Pero entonces pensó en los 237 rechazos, en los años de lucha, en las noches de soledad y desesperación. Me lo merezco, se dijo a sí misma. Yo trabajé para esto. Yo sufrí para esto. Se convenció de que era verdad. La culpa es un músculo. Entre más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Pero también puedes aprender a ignorarla, a enterrarla tan profundo que casi desaparece. Casi. La mujer sin pasado se publicó 6 meses después. Las críticas fueron deslumbrantes. El New York Times la llamó una obra maestra de la literatura contemporánea. El Washington Post escribió, Victoria Salinas es la voz que nuestra generación estaba esperando. El libro se convirtió en bestseller internacional. Se tradujo a 42 idiomas. Hollywood compró los derechos cinematográficos.
Victoria apareció en portadas de revistas, en programas de televisión, en festivales literarios alrededor del mundo. Y Lucía Ferreira desapareció. Victoria intentó buscarla en redes sociales, pero Lucía había cerrado todas sus cuentas. Llamó al número que tenía guardado, pero estaba desconectado. Preguntó a conocidos mutuos, pero nadie sabía nada de ella. Era como si Lucía nunca hubiera existido. Y Victoria se convenció de que eso era mejor. Más fácil. Más limpio. Durante 15 años, vivió con esa mentira. Escribió 3 libros más, todos exitosos, aunque ninguno alcanzó el impacto de La mujer sin pasado. Ganó premios, acumuló riqueza, construyó un imperio literario. Pero en las noches, cuando el silencio era absoluto, a veces escuchaba una voz en su cabeza. La voz de Lucía, repitiendo esas últimas palabras. Tal vez esto era solo un sueño tonto. Y Victoria cerraba los ojos con fuerza, tratando de olvidar. 15 años es suficiente tiempo para que una mentira se convierta en verdad. Victoria ya no pensaba en el robo como un robo. En su mente, había reescrito la historia completa. Se convenció de que había colaborado con Lucía, de que había mejorado el manuscrito original, de que, en realidad, la versión publicada era tan diferente que prácticamente era un trabajo completamente nuevo. Las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las más peligrosas. En 2024, Victoria vivía en un penthouse en el Upper East Side de Manhattan. Vistas al Central Park. Pisos de mármol italiano. Arte contemporáneo en las paredes. Una asistente personal. Un agente literario de élite. Invitaciones constantes a eventos exclusivos. Tenía 43 años y el mundo a sus pies. Su cuarto libro, Ecos del Silencio, acababa de ser lanzado. Las ventas eran sólidas, las críticas favorables, aunque algunos reseñadores comenzaban a notar cierto patrón. Salinas parece estar repitiendo los mismos temas de su obra debut. Victoria ignoraba esos comentarios. Estaba demasiado ocupada disfrutando de su éxito. Pero entonces comenzaron las señales. La primera fue sutil. Tan sutil que Victoria casi la ignoró. Estaba en una firma de libros en Brooklyn cuando una mujer se acercó a su mesa. 30 y tantos años, cabello oscuro, ojos penetrantes. Llevaba un ejemplar gastado de La mujer sin pasado. ¿Podría dedicármelo?, preguntó la mujer, con una sonrisa extraña. Por supuesto, respondió Victoria, abriendo el libro. ¿A nombre de quién? Lucía. La pluma de Victoria se detuvo a medio centímetro del papel. Su corazón dio un salto violento. Perdón, ¿cómo dijiste? Lucía, repitió la mujer, con esa misma sonrisa inquietante. Lucía. Victoria escribió el nombre con mano temblorosa. Cuando levantó la vista, la mujer ya se había ido. Intentó convencerse de que era una coincidencia. Lucía era un nombre común. No significaba nada. Pero las señales continuaron. Una semana después, recibió un paquete en su oficina. Sin remitente. Dentro había un manuscrito. Sin título. Las primeras líneas decían: una mujer despierta sin memoria, sin identidad. Debe reconstruir quién es a través de fragmentos dispersos. Victoria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eran las líneas exactas del manuscrito original de Lucía. Palabra por palabra. Llamó a seguridad del edificio. Revisaron las cámaras. El paquete había sido dejado por un servicio de mensajería estándar. Imposible rastrear quién lo envió. Victoria quemó el manuscrito en la chimenea de su sala. Vio las páginas convertirse en cenizas. Pero el miedo ya estaba plantado en su pecho, creciendo como una semilla venenosa. 2 días después, durante una entrevista en vivo para un podcast literario, el entrevistador le hizo una pregunta inesperada. Victoria, hay rumores en ciertos círculos literarios de que, La mujer sin pasado, fue inspirada en una historia real. ¿Hay algo de verdad en eso? Victoria sintió que su cara se calentaba. Toda ficción tiene algo de realidad, respondió, tratando de sonar casual. Pero no,
no está basada en una persona específica. Interesante, dijo el entrevistador, mirándola fijamente. Porque recibí un correo anónimo hace unos días. Alguien afirmaba tener pruebas de que tu novela más famosa fue, en realidad, escrita por otra persona. El estudio quedó en silencio absoluto. Victoria forzó una risa. Eso es ridículo. Suena a teoría de conspiración. Siempre hay personas que intentan desacreditar el trabajo de autores exitosos. El entrevistador sonrió, pero sus ojos no mostraban humor. Por supuesto. Solo quería darte la oportunidad de responder. La entrevista continuó, pero Victoria apenas podía concentrarse. Sus respuestas se volvieron mecánicas, automáticas. Cuando terminó, salió del estudio casi corriendo. En su coche, con las manos aún temblando, Victoria abrió su computadora portátil y buscó el nombre de Lucía Ferreira en Internet. Algo que había evitado hacer durante 15 años. No encontró nada reciente. Solo artículos viejos de la biblioteca donde trabajaba, menciones en eventos literarios locales de Buenos Aires. Nada después de 2009. Era como si Lucía hubiera desaparecido del mundo. Pero entonces Victoria encontró algo que heló su sangre. Un blog literario argentino. Una entrada publicada 2 meses atrás. El título, Historias robadas, cuando el éxito se construye sobre silencio ajeno. El artículo no mencionaba nombres específicos, pero hablaba de casos documentados donde escritores famosos habían plagiado obras de autores desconocidos. Al final, había una nota del editor. Si conoces casos similares, contáctanos. Es hora de que estas historias salgan a la luz. Victoria cerró la laptop de golpe. Se sirvió un whisky. Luego otro. Y otro más. Esa noche, no pudo dormir. Cada sombra en su habitación parecía tener la forma de Lucía. Cada ruido era una acusación. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te ves hermosa en tu penthouse. El éxito te sienta bien. ¿Recuerdas cómo se siente escribir algo propio? Victoria dejó caer el teléfono como si quemara. Corrió a las ventanas. Cerró todas las cortinas. Revisó las cerraduras de las puertas 3 veces. Pero no había forma de cerrar la puerta al pasado. Porque el pasado, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de entrar. El terror tiene muchas formas. Pero la más efectiva no es la violencia súbita, sino la tortura psicológica lenta, el goteo constante de amenazas invisibles que nunca se materializan del todo pero tampoco desaparecen. Lucía Ferreira, o quien fuera que estuviera detrás de los mensajes, entendía esto perfectamente. Durante las siguientes semanas, Victoria vivió en un estado de paranoia creciente. Los mensajes llegaban en momentos impredecibles. A veces en medio de la noche. A veces durante reuniones importantes. Siempre breves. Siempre inquietantes. Capítulo 7, página 112. ¿Recuerdas de dónde salió esa escena? 15 años es mucho tiempo para dormir tranquila sobre una mentira. El mundo merece saber la verdad. ¿No crees? Victoria cambió su número de teléfono 3 veces. Los mensajes seguían llegando. Contrató a una empresa de ciberseguridad para rastrear el origen. Imposible. Quien los enviaba usaba tecnología de encriptación avanzada, VPNs múltiples, identidades falsas. Es profesional, le dijo el especialista en seguridad. Quien esté haciendo esto sabe exactamente cómo mantenerse invisible. Victoria comenzó a ver amenazas en todas partes. La mujer que la miraba fijamente en el metro. El mesero que tardaba demasiado en traer su café. El periodista que hacía preguntas demasiado específicas sobre su proceso creativo. Su asistente personal notó el cambio. Victoria, ¿estás bien? Has cancelado como 10 eventos este mes. Estoy ocupada con el nuevo libro, mintió Victoria. Pero no había nuevo libro. Llevaba meses frente a una página en blanco, incapaz de escribir una sola línea coherente. El bloqueo creativo era absoluto. Y Victoria sabía por qué,
porque cada vez que intentaba escribir, veía el manuscrito de Lucía, recordaba el robo, sentía el peso de la culpa aplastándola. Una tarde, mientras caminaba por Central Park intentando despejar su mente, una mujer se sentó a su lado en una banca. Sin avisar. Sin pedir permiso. Victoria la miró de reojo. 50 y tantos años. Cabello gris recogido en un moño. Ropa simple pero elegante. Había algo familiar en su rostro, pero Victoria no podía ubicar qué. Hermoso día, dijo la mujer, sin mirarla. Victoria no respondió. Sabes, continuó la mujer, leo mucho. Especialmente ficción contemporánea. Tengo una memoria extraña para las historias. Puedo recordar libros que leí hace décadas. Cada detalle. Cada giro narrativo. El corazón de Victoria comenzó a latir más rápido. Una vez, siguió la mujer, con voz tranquila, casi hipnótica, leí un manuscrito increíble. Nunca fue publicado oficialmente. Era la historia de una mujer sin memoria. Pero curiosamente, años después, leí un libro muy similar. Mismo concepto. Misma estructura. Solo que con otro título. Y otro nombre de autora. Victoria se puso de pie bruscamente. No sé de qué hablas. La mujer finalmente la miró. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de algo que Victoria no podía descifrar. ¿Tristeza? ¿Rabia? ¿Diversión? No, preguntó la mujer. Qué extraño. Porque yo sí. Se levantó, se sacudió la falda, y comenzó a alejarse. Espera, llamó Victoria, sin saber por qué. ¿Quién eres? La mujer se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Alguien que nunca olvida. Y se fue. Victoria quedó paralizada en medio del parque, rodeada de personas que corrían, reían, vivían vidas normales, ajenas al colapso silencioso que estaba ocurriendo dentro de ella. Esa noche, Victoria hizo algo desesperado, contrató a un investigador privado. Necesito que encuentres a alguien, le dijo. Lucía Ferreira. Argentina. Última vez que supe de ella fue en 2009. El investigador era un hombre de 60 años, exagente del FBI, con cara de quien había visto demasiado. ¿Por qué la buscas? Es personal. Siempre lo es. 2 semanas después, el investigador regresó con un expediente delgado. Encontré algo, dijo, abriendo la carpeta. Pero no sé si es lo que esperabas. Dentro había documentos, fotografías, artículos de periódico. Lucía Ferreira había muerto en 2014. Victoria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Muerto. Cáncer, explicó el investigador. Según los registros médicos, fue diagnosticada en 2011. Falleció 3 años después. Sin familia cercana. Casi sin amigos. Murió sola en un hospital público de Buenos Aires. Victoria tomó las fotografías con manos temblorosas. Eran del funeral. Apenas había 5 personas presentes. Un ataúd simple. Una tumba sin flores. Entonces, ¿quién me está enviando los mensajes?, susurró Victoria. El investigador la miró con expresión grave. Esa es la pregunta correcta. Sacó otro documento del expediente. Antes de morir, Lucía dio una entrevista a un periódico literario argentino. Pequeño, casi sin distribución. Habló sobre su manuscrito. Sobre cómo se lo había confiado a una amiga en Nueva York. Sobre cómo esa amiga le prometió ayudarla. Y sobre cómo, un año después, vio ese mismo manuscrito publicado bajo otro nombre. Victoria sintió náuseas. La entrevista nunca tuvo mucha atención, continuó el investigador. Pero Lucía mencionó algo interesante. Dijo que había hecho copias del manuscrito original. Varias copias. Y que las había dejado con personas de confianza, por si algún día alguien intentaba robar su trabajo. ¿Quiénes?, preguntó Victoria, su voz apenas audible. El investigador cerró la carpeta. Eso no lo sé. Pero alguien tiene esas copias.
Y alguien ha decidido que es hora de usarlas. Victoria pagó al investigador y se fue. Esa noche, en su penthouse vacío, con las luces de Manhattan parpadeando a través de las ventanas, Victoria abrió una botella de vino y leyó la entrevista completa de Lucía. Las últimas líneas la destrozaron. No me importa la fama. Nunca me importó. Pero me importa la verdad. Escribí esa historia porque necesitaba contarla. Era mía. Y alguien me la quitó. No solo la historia. También me quitó la fe. La fe en la amistad, en la bondad, en la justicia. Si lees esto, quien seas, solo quiero que sepas algo, el éxito construido sobre mentiras no es éxito. Es una prisión. Y tarde o temprano, todas las prisiones se derrumban. Victoria dejó caer el periódico. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Porque Lucía tenía razón. Victoria había construido un imperio. Pero vivía en una prisión. Y las paredes estaban a punto de colapsar. El mensaje llegó una semana después. Diferente a todos los anteriores. No era críptico ni amenazante. Era directo. Mañana, 10 de la mañana. Café literario, Brooklyn. Ven sola. Es hora de hablar. Victoria podría haber ignorado el mensaje. Podría haber llamado a la policía. Podría haberse escondido. Pero una parte de ella, la parte que llevaba 15 años cargando ese peso, necesitaba respuestas. Necesitaba un final. Llegó 15 minutos antes. El café estaba casi vacío. Paredes llenas de estanterías, olor a café recién hecho, música ya suave de fondo. Encontró una mesa en la esquina y esperó. A las 10 en punto, entró una mujer. Era la misma del parque. Cabello gris, rostro sereno, ojos que parecían conocer demasiado. Se sentó frente a Victoria sin decir palabra. Pidió un café americano. Victoria tenía las manos apretadas sobre la mesa, los nudillos blancos. ¿Quién eres?, preguntó Victoria finalmente. Mi nombre es Elena Suárez, respondió la mujer con calma. Fui la mejor amiga de Lucía Ferreira durante 20 años. Victoria sintió que algo se quebraba dentro de ella. Lucía y yo nos conocimos en la universidad, continuó Elena. Estudiábamos literatura juntas. Ella era brillante. Increíblemente talentosa. Pero también increíblemente ingenua. Confiaba en la gente. Creía en la bondad inherente del ser humano. Elena tomó un sorbo de café. Cuando volvió de Nueva York en 2009, estaba entusiasmada. Me habló de ti. De la escritora argentina que había triunfado en Estados Unidos. De cómo habías prometido ayudarla. Lucía te admiraba, ¿sabes? Creía que finalmente había encontrado a alguien que entendía su trabajo. Victoria no podía mirar a Elena a los ojos. 6 meses después, siguió Elena, con voz firme, Lucía vio tu libro en una librería. La mujer sin pasado. Reconoció su historia de inmediato. Llamó a la editorial. Le dijeron que no podían darle información sobre el proceso creativo de sus autores. Contrató a un abogado. El abogado le dijo que sería casi imposible probar plagio, especialmente contra una autora con recursos y contactos. Lucía se derrumbó. Dejó de escribir. Cayó en una depresión profunda. Y luego, 2 años después, le diagnosticaron cáncer. Elena sacó un sobre amarillento de su bolso. Lo colocó sobre la mesa. Antes de morir, Lucía me dio esto. Me hizo prometer que algún día haría algo con él. No sabía exactamente qué. Pero me pidió que no dejara que su historia desapareciera completamente. Victoria miraba el sobre como si fuera una bomba. ¿Qué es?, susurró. El manuscrito original. Con fecha. Con anotaciones de puño y letra de Lucía. Con un testimonio escrito explicando cómo te lo dio, cómo confiaba en ti, cómo te traicionó. Elena deslizó el sobre hacia Victoria. Durante años, no supe qué hacer con esto. Lucía no quería venganza. No era su estilo. Pero tampoco quería que su historia se perdiera. Así que esperé.
Observé tu carrera. Vi cómo te convertiste en una celebridad. Vi cómo recibías premios que deberían haber sido de ella. Y me pregunté, ¿cuándo es el momento correcto? ¿Y ahora?, preguntó Victoria, su voz apenas audible. Ahora es el momento correcto, respondió Elena. Porque hace un mes, recibí una oferta de un documental. Un director interesado en historias de plagio en la industria literaria. Le conté sobre Lucía. Le mostré las pruebas. Está interesado. Muy interesado. Victoria sintió que el mundo se inclinaba. ¿Me vas a destruir? No, dijo Elena con calma sorprendente. Tú ya te destruiste. Yo solo voy a contar la verdad. Por favor, Victoria empezó a suplicar, las lágrimas brotando sin control. Por favor, no hagas esto. Te daré lo que quieras. Dinero. Regalías. Reconocimiento público. Lo que sea. Elena la miró con algo parecido a la lástima. No quiero tu dinero. No quiero nada de ti. Solo quiero que la historia de Lucía sea escuchada. Que el mundo sepa quién escribió realmente, La mujer sin pasado. Que su nombre no desaparezca como si nunca hubiera existido. Seré cancelada, dijo Victoria. Perderé todo. Lucía perdió todo, respondió Elena con frialdad. Perdió su historia. Perdió su fe. Perdió su salud. Y perdió su vida sin ver justicia. Así que perdóname si no siento mucha compasión por lo que tú vas a perder. Se levantó de la mesa. Tienes dos opciones, dijo Elena. Puedes esperar a que el documental salga y enfrentar la humillación pública. O puedes adelantarte. Confesar. Contar tu versión de la historia. Dar crédito donde corresponde. Tal vez, solo tal vez, haya algo de redención en la honestidad. No puedo, susurró Victoria. No puedo destruir todo lo que construí. Elena la miró con una mezcla de tristeza y decepción. Entonces no construiste nada. Solo edificaste una mentira sobre los huesos de la confianza de alguien. Salió del café. Victoria se quedó sentada, paralizada, mientras el mundo continuaba moviéndose a su alrededor. Personas entraban y salían. Reían. Hablaban. Vivían. Y ella estaba atrapada en el momento en que su mundo comenzaba a desmoronarse. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba el manuscrito original de Lucía. Página tras página de su letra manuscrita. Anotaciones en los márgenes. Fechas que probaban que había sido escrito años antes de la publicación de La mujer sin pasado. Y al final, una carta. A quien encuentre esto, mi nombre es Lucía Ferreira. Escribí esta historia porque necesitaba darle voz a algo que llevaba dentro. Confié en alguien que prometió ayudarme. Esa persona me traicionó. Si estás leyendo esto, es porque esa traición nunca fue corregida. No busco venganza. Solo busco verdad. Porque la verdad, eventualmente, siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, espero que sea como un faro para otros artistas, otros soñadores, que alguna vez confiaron en la persona equivocada. No dejes que tu voz sea silenciada. No dejes que tu historia sea robada. Y si lo es, pelea. No por fama. No por dinero. Sino porque tu voz importa. Porque tu historia merece ser escuchada. Con esperanza y tristeza, Lucía Ferreira. Victoria cerró la carta y lloró. Lloró por Lucía. Lloró por sí misma. Lloró por la persona que había sido y la persona en la que se había convertido. Y mientras lloraba, supo que había llegado el momento de tomar una decisión. La decisión que definiría el resto de su vida. Victoria Salinas desapareció del ojo público durante 3 meses. No hubo anuncios. No hubo explicaciones. Simplemente se esfumó. Sus redes sociales quedaron en silencio. Canceló todas sus apariciones. Su editorial publicó un comunicado breve: la autora está tomando un tiempo para enfocarse en su salud y su próximo proyecto. Pero la verdad era diferente. Victoria estaba escribiendo.
Por primera vez en 15 años, estaba escribiendo algo propio. No una novela. No ficción. Algo más difícil, más doloroso. La verdad. Pasó semanas frente a su computadora, reconstruyendo los eventos de 2009. El encuentro con Lucía. La confianza traicionada. La decisión que lo cambió todo. No se perdonó. No buscó excusas. Solo contó la historia tal como había sucedido. Cuando terminó, tenía 150 páginas de confesión brutal. Las envió a su editor. No puedes publicar esto, le dijo su editor por teléfono, con voz alarmada. Esto destruirá tu carrera. Te demandarán. Te cancelarán. Perderás todo. Lo sé, respondió Victoria con calma. Públicalo de todas formas. Victoria, piensa en 15 años, lo interrumpió ella. 15 años he vivido con esto. 15 años he mentido. 15 años he dormido en una cama construida sobre el talento de otra persona. Ya no más. Hubo un silencio largo. ¿Estás segura? Completamente. El libro se publicó 2 meses después. El título, La mujer que robó una historia, una confesión. La reacción fue inmediata y devastadora. Los medios explotaron. Artículos en todos los periódicos importantes. Debates en redes sociales. Algunos la llamaron valiente por confesar. Otros la llamaron monstruo por haberlo hecho en primer lugar. Sus libros fueron retirados de librerías. Sus premios fueron revocados. Su editorial canceló su contrato. Victoria perdió todo. Su penthouse. Sus inversiones. Su reputación. Sus amigos. Pero algo extraño sucedió. Por primera vez en 15 años, pudo dormir. Sin pesadillas. Sin culpa. Sin voces susurrantes en la oscuridad. Se mudó a un departamento pequeño en Queens. Consiguió trabajo como editora freelance. Vivía simple. Vivía tranquila. Y un día, 6 meses después de la publicación de su confesión, recibió un paquete. Dentro había un libro. La mujer que olvidó su nombre, por Lucía Ferreira. Una edición póstuma, publicada por una editorial independiente argentina. En la contraportada, una nota del editor: gracias a la valentía de Victoria Salinas al confesar su error, esta historia finalmente puede ser contada bajo el nombre de su verdadera autora. Victoria abrió el libro con manos temblorosas. En la primera página, había una dedicatoria escrita a mano. La letra de Elena Suárez. Lucía habría apreciado tu honestidad. No borra lo que hiciste. Pero es un comienzo. Tal vez algún día encuentres tu propia voz. Tu propia historia. Esa que no necesites robar. Con esperanza, Elena. Victoria cerró el libro y sonrió. Era una sonrisa triste, cargada de arrepentimiento y pérdida. Pero también era genuina. Por primera vez en 15 años. Esa noche, Victoria abrió un documento nuevo en su computadora. Una página en blanco. Sin historia prestada. Sin voz robada. Solo ella y su verdad. Escribió la primera línea. Mi nombre es María Victoria Gómez, y durante 15 años viví como otra persona. Y continuó escribiendo. No sabía si alguien leería lo que estaba creando. No sabía si importaba. Pero por primera vez, las palabras que fluían eran suyas. Completamente suyas. Y eso, descubrió Victoria, era suficiente. Porque el éxito construido sobre mentiras puede brillar. Puede deslumbrar. Puede durar años. Pero eventualmente, siempre se apaga. Y lo único que queda es la verdad. Fría, dura, implacable. Y extrañamente liberadora. Fin. Hay 2 formas de perder tu voz: que alguien te la robe o que tú la regales. La primera es una tragedia. La segunda es una elección. Y ambas dejan cicatrices que nunca desaparecen del todo.